Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrao más menos amos los secretos, los romances y los dramas intensos que nos llegan desde Turquía. Espero que es tu copyright listos para un chisme jugoso porque el vídeo de hoy va a dar que hablar. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los culebrones comentados de los últimos aún más menos una historia que traspasó Superíndice 3 las pantallas y se vivió Superíndice 3 compasiu Superíndice 3N en el mundo real, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Todos nos emocionamos con su química en la serie, Senu con diéresis al cap, y sou más menos amos con verlos caminar hacia el altar. Pero como ya sabemos, la realidad a veces supera la ficción Superíndice 3N, y no siempre para bien. ¿Por qué copyright nunca se casaron? ¿Qué copyright pasó Superíndice 3 realmente entre ellos? ¿Fue solo un espejismo creado por sus personajes o agua algo profundo? Prepárense porque vamos a analizar todos los detalles, los rumores y las posibles razones de de su ruptura. Pero antes de que empecemos con este drama turco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrar análisis exhaustivos de sus series favoritas, noticias exclusivas, entrevistas y mucho contenido para que nunca se pierdan nada del mundo de las telenovelas turcas. Así que no esperen y hagan clic en el botón Superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sin preámbulos vamos a desentrar más menos a este misterio. Primero es crucial entender el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael eran, sin duda, la pareja del momento. Senu con diéresis al cap fue un con diéresis copyright sito arrollador a nivel mundial, y su romance en la pantalla se extendió Superíndice 3 fuera de ella, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas de Turquía. Las fotos juntos, sus miradas Superíndice 3 cómplices y sus declaraciones de amor en redes sociales alimentaban la ilusión Superíndice 3N de un futuro juntos. Pero, ¿qué copyright es lo que sabemos realmente? Vamos a explorar algunas teorías que circulan alrededor de esta ruptura. Una de las teorías comentadas es la presión Superíndice 3N mediática. Imaginen ser el centro de atención Superíndice 3N constante con cada movimiento analizado y cada palabra interpretada. La presión Superíndice 3N de mantener una imagen perfecta frente a las maras puede ser abrumadora, especialmente para dos Superíndice 3 venes actores que apenas estaban comenzando sus carreras. Senu con diéresis al cap catapultó Superíndice 3 su fama a niveles copyright ricos, y esa exposición Superíndice 3N constante pudo haber afectado su relación Superíndice 3N. Pensemos por un momento en la logística diaria de vivir bajo esa lupa. Cada salida a cenar se convirtió en una sesión Superíndice 3N de fotos no oficial, cada interacción Superíndice 3N con otros colegas era analizada hasta la saciedad. La necesidad de aparentar felicidad constante incluso en momentos personales difíciles, puede ser agotadora y erosionar cualquier relación Superíndice 3N. Además, la presión Superíndice 3N de los fans, que a menudo idealizan la relación Superíndice 3N y proyectan sus propios deseos, puede ser asfixiante. Otra teoría apunta a las diferencias personales y profesionales. Aunque parecen la pareja perfecta, Kerem y Hande tenían personalidades y ambiciones diferentes. Kerem, conocido por su carisma y su actitud relajada, siempre ha mostrado un copyright por proyectos enfocados en la acción Superíndice 3N y el drama. Hande, por su parte, ha explorado roles diversos, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Es posible que estas diferencias en sus enfoques profesionales hayan generado fricciones en su relación Superíndice 3N. Profundicemos un poco en este punto. En el competitivo mundo del espectáculo, las ambiciones profesionales a menudo chocan con las necesidades de una relación Superíndice 3N. Kerem, con su enfoque en proyectos fúsicos y de acción Superíndice 3N, pudo haber tenido horarios de grabación Superíndice 3N exigentes y viajes frecuentes. Hande, buscando consolidarse como una actriz versátil, pudo haber estado interesada en proyectos que requieran un compromiso emocional intenso y una inversión Superíndice 3N de tiempo considerable. Estas diferencias en sus trayectorias profesionales, aunque no necesariamente negativas, podían haber creado tensiones y dificultades para encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Además, hay que considerar el tema de los celos y las inseguridades.
En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las tentaciones abundan, los celos pueden ser un factor determinante en el fracaso de una relación superíndice 3N. Tanto Kerem como Ande eran muy solicitados y trabajaban con otros actores y actrices atractivas. Es comprensible que en algún momento hayan surgido inseguridades y desconfianzas que afectaron su relación superíndice 3N. Ampliemos este aspecto. La percepción superíndice 3N pública de la belleza y el atractivo físico juega un papel importante en la carrera de un actor o actriz. Tanto Kerem como Ande eran considerados símbolos sexuales en Turquía, lo que inevitablemente atrajo la atención superíndice 3N de otros pretendientes y alimentaba los rumores y las especulaciones. En un entorno donde la imagen lo es todo, mantener la confianza y la seguridad en la relación superíndice 3N puede ser un desafío constante. Los celos, a menudo alimentados por la incertidumbre y la falta de comunicación superíndice 3N, pueden erosionar la confianza y generar conflictos irreparables. Pero, ¿hay algo muy profundo detrás de todo esto? Algunos rumores apuntan a que la familia de Ande no aprobaba del todo la relación superíndice 3N con Kerem. Se dice que la familia Erupa Rafael, que siempre ha sido muy protectora con Ande, tenía ciertas reservas sobre Kerem y su estilo de vida. Este tipo de presión superíndice 3N familiar puede ser muy difícil de sobrellevar, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N tan mediática. Exploraremos este rumor con ese detalle. En la cultura turca, la familia juega un papel fundamental en la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a las relaciones sentimentales. Se dice que la familia Erupa Rafael, que proviene de un entorno tradicional, tenía ciertas expectativas sobre el tipo de pareja que Ande debo elegir. Kerem, con su estilo de vida bohemio y su pasado amoroso, pudo no haber encajado del todo en esas expectativas. La presión superíndice 3N familiar, combinada con la presión superíndice 3N mediática y las tensiones internas de la relación superíndice 3N, pudo haber sido un factor decisivo en la ruptura. Ahora, vamos a hablar un poco de sus carreras después copyright, de la ruptura. Tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas y han cosechado grandes condieresis copyright hitos profesionales. Kerem ha protagonizado varias series de acción superíndice 3N y ha incursionado en el cine, demostrando su versatilidad como actor. Ande, por su parte, ha consolidado su carrera como una de las actrices populares de Turquía, participando en series de gran condieresis copyright hito y trabajando con reconocidos directores. Analicemos CU superíndice 3 la ruptura pudo haber afectado sus trayectorias. Aunque la separación superíndice 3N pudo haber sido dolorosa a nivel personal, también copyright N pudo haberles brindado la oportunidad de concentrarse en sus carreras y explorar nuevas opciones profesionales. Kerem, liberado de la presión superíndice 3N de mantener una imagen de pareja perfecta, pudo haberse enfocado en proyectos que le apasionaban como las series de acción superíndice 3N. Ande, por su parte, pudo haber aprovechado la atención superíndice 3N mediática para consolidar su posición superíndice 3N como una de las actrices solicitadas de Turquía. Sin embargo, a pesar de sus logros individuales, el fantasma de su romance siempre los perseguirá. Los fans siguen recordando con cariño más menos o su relación superíndice 3N y esperan, en secreto, una reconciliación superíndice 3N. Pero, ¿es esto realmente posible? Profundicemos en el impacto duradero de su relación superíndice 3N en la percepción superíndice 3N pública. La química entre Kerem y Ande en Senu condieresis al Capm fue tan intensa que muchos fans se negaban a creer que su amor no era real. La idea de que una pareja que se amaba tanto en la pantalla pudiera separarse en la vida real era difícil de aceptar. Esta idealización superíndice 3N de la relación superíndice 3N, alimentada por las redes sociales y la prensa del corazón superíndice 3N, ha creado una expectativa constante de una posible reconciliación superíndice 3N. Sin embargo, la realidad es que las relaciones reales son mucho más complejas que las historias de amor ficticias, y a menudo es imposible recrear la magia que se vivió superíndice 3 en la pantalla. Analicemos otros casos de parejas de series turcas que también copyright N generaron mucha expectativa, pero que por diferentes motivos no llegaron al altar. Pensemos en la pareja protagonista de Karasevda, Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Su química en la pantalla era innegable, y los fans son más menos aban con verlos juntos en la vida real. Sin embargo, Neslihan ya estaba comprometida con otro actor, Kadir Doyulu,
y su relación superíndice 3N siempre fue puramente profesional. A pesar de esto, los rumores y las especulaciones nunca cesaron, demostrando el poder de la fantasía de los fans. Este caso nos recuerda que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación superíndice 3N real, y que los actores a menudo son capaces de crear personajes convincentes sin necesidad de estar enamorados en la vida real. Otro ejemplo interesante es el de la pareja protagonista de Erken Zikway, Can Yaman y Demet Özdemir. Su romance en la serie fue tan convincente que muchos creyeron que estaban juntos en la vida real. De hecho, llegaron a salir por un tiempo, pero su relación superíndice 3N fue corta y tormentosa. Los rumores de infidelidades y peleas constantes terminaron por separarlos, dejando a los fans decepcionados y con el corazón superíndice 3N roto. Este caso nos muestra que a veces, la química en la pantalla no es suficiente para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. La intensidad de una relación superíndice 3N laboral puede confundirse fácilmente con el amor, y las presiones de la fama y la atención superíndice 3N mediática pueden exacerbar los problemas y las inseguridades. Ahora, volviendo a Kerem y Ande Q Copyright, ¿podemos concluir de todo esto? Es difícil saber con certeza Q Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, pero podemos deducir que fue una combinación superíndice 3N de factores lo que llevó superíndice 3 a su ruptura. La presión superíndice 3N mediática, las diferencias personales y profesionales, los celos y las inseguridades, y posiblemente la presión superíndice 3N familiar, fueron elementos que jugaron un papel importante en el desenlace de su historia. La realidad es que las relaciones son complejas y multifacu copyrighticas, y a menudo es imposible identificar una única causa de ruptura. Lo que es cierto es que su romance dejó superíndice 3 una huella imborrable en la memoria de los fans, y que siempre será recordado como uno de los intensos y apasionados de la televisión superíndice 3N turca. Quizás en el futuro el destino vuelva a unirlos, pero por ahora, solo nos queda especular y recordar los momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla. El tiempo dirá y su historia de amor tendrá un segundo capítulo. Y hablando de series turcas que nos han robado el corazón superíndice 3N, no podemos dejar de mencionar a Ekmemnu, una de las telenovelas SIQ superíndice 3nicas de Turquía. Esta historia de amor prohibido, protagonizada por Beren Saat y Kuanuparra Fotatutui, escandalizó superíndice 3 a la sociedad turca por su trama audaz y sus personajes complejos. La química entre Beren y Kuanuparra era palpable, y su interpretación superíndice 3N fue tan magistral que catapultó superíndice 3 sus carreras a la fama internacional. Aek Memnu es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 una historia de amor intensa y controvertida puede generar un impacto duradero en el público. Otro ejemplo notable es Muteayem YZYL, una serie Istu superíndice 3 rica que narra la vida de Süleyman el Magnífico y su concubina Hürrem Sultan. Esta serie, protagonizada por Ali Tergenu Párrafo y Mary Muzerli, fue uno con diéresis copyright sito arrollador en Turquía y en el extranjero, gracias a su producción superíndice 3N impecable, su vestuario deslumbrante y su trama llena de intrigas palaciegas y romances apasionados. Muteayem YZYL demostró superíndice 3 que las series turcas pueden competir con las producciones internacionales y conquistar al público global. Y para terminar con esta selección superíndice 3N de series turcas imperdibles, no podemos dejar de mencionar U con diéresis Ukur, una serie de acción superíndice 3N y drama que narra la historia de una familia mafiosa que controla un peligroso barrio de Estambul. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Grado Sinemli, fue un fenómeno superíndice 3 menos social en Turquía, gracias a sus personajes complejos, su trama adictiva y su banda sonora impactante. U con diéresis Ukur es un ejemplo de CEU superíndice 3 las series turcas pueden abordar temas sociales relevantes y generar debates importantes en la sociedad. Así que ya lo ven, el mundo de las series turcas es mucho más que romances y dramas. Es un universo lleno de historias fascinantes, personajes complejos y producciones de alta calidad que conquistan al público de todo el mundo. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el romance entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel, y de este recorrido por algunas de las series turcas emblemáticas. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo y me cuenten qué copyright opinan sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volveru a estar juntos? ¿CUL es su serie turca favorita? Me encantaría leer sus opiniones.
Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy y nos vemos en el Superindice 3º episodio. Hasta la Superindice 3ª, amantes de las telenovelas turcas.